¿Quién fue realmente Vasco da Gama? ¿Cómo un hombre común se atrevió a desafiar la furia del océano y cambió para siempre el mapa del mundo? ¿Qué decisiones lo llevaron a enfrentar un destino que nadie podría haber previsto? La respuesta desvela una cadena de elecciones que alteraron el comercio global y desataron fuerzas implacables. Pero ¿qué sacrificios y temores ocultaba esa odisea? Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Sombras Sagradas, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. En la costa sur de Portugal, en el modesto pueblo litoral de Sines, donde el viento atlántico azotaba sin tregua y el olor a sal impregnaba el aire, nació un niño destinado a la grandeza. Vasco da Gama emergió en la segunda mitad del siglo XV, en un mundo donde cada puerto era una puerta hacia lo desconocido y cada travesía una apuesta de poder y ambición. Pero ¿qué forjó ese destino desde sus primeros años? Su padre, Esteban da Gama, no era un noble de alta cuna, sino un hidalgo al servicio de la corona como comandante de la fortaleza de Sines. Su deber era proteger la costa de los piratas berberiscos y mantener el orden local. La familia, modesta pero respetada, llevaba un escudo antiguo y contaba con el respaldo del rey. En ese ambiente rígido y peligroso se tejieron las primeras sombras sobre el futuro de Vasco. La madre, Isabel Sodré, provenía de una familia influyente, famosa por sus capitanes y navegantes. En los relatos familiares, ecos de tormentas furiosas y tierras lejanas golpeaban la imaginación del joven Vasco. Pero ¿cómo pudo ese linaje y ese ambiente moldear en su interior la voluntad de enfrentar lo desconocido y desafiar la lógica de su tiempo? Poco se sabe con certeza de su infancia, pero como hijo de nobleza menor, recibió educación, lectura, escritura, latín, aritmética, astronomía y náutica. Quizás comenzó en la escuela parroquial de Sines o en un centro religioso cercano, para luego avanzar en la antigua Universidad de Coimbra, donde la ciencia y la disputa intelectual influyeron en su visión del mundo. Fue allí, en medio de cartas de navegación y debates, donde germinó la idea que lo llevaría a desafiar a la naturaleza y a los imperios. Portugal, bajo el reinado de Juan el II, vivía una época de expansión obsesiva hacia el mar. Cada exploración al sur del continente africano era un paso hacia un objetivo ambicioso: encontrar una ruta marítima a la India. Las noticias llegaban cargadas de oro, especias y mitos de mercados exóticos. Vasco creció en este torbellino de esperanzas e incertidumbres, donde el mar ya no era un límite, sino una estrategia de Estado. La familia da Gama estaba ligada al Orden de Santiago, una hermandad religioso-militar presidida por el propio rey que combinaba la fe con la guerra. Esta conexión política y espiritual otorgaba protección y prestigio a Vasco, pero también una pesada carga de responsabilidad y lealtad. ¿Hasta qué punto esta doble influencia definió sus decisiones y su destino? Este no es solo un relato de un navegante, sino la historia de una voluntad implacable, una idea que rompió con siglos de tradición y un solo rumbo que cambió el destino de la humanidad. En la siguiente entrega revelaremos cómo aquella primera expedición no solo abrió un camino a la India, sino que desató consecuencias tan profundas que marcaron el equilibrio del poder mundial. Suscríbete a Sombras Sagradas y acompáñanos cada día en el viaje por historias que estremecen y enseñan. Porque esta es solo la primera página del legado de Vasco da Gama. Un legado forjado en tormentas, decisiones irreversibles y un destino sellado por la audacia y el miedo humano. ¿Estás listo para descubrir lo que el océano ocultó? ¿Quién era realmente Vasco da Gama antes de que su nombre se convirtiera en leyenda? ¿Qué forjó su carácter para enfrentar desafíos
que cambiarían el destino de un imperio. La juventud de Vasco estuvo envuelta en una herencia profunda. Llevaba el manto con la cruz de un orden religioso, un símbolo que no solo marcaba su linaje, sino también un compromiso inquebrantable con el deber y la disciplina. Esta conexión le implantó la idea de una misión mayor, no para sí mismo, sino para la corona, para Portugal. ¿Pero estaba preparado para las pruebas que le esperaban? El primer episodio que define a Vasco da Gama como líder independiente emerge en 1492, cuando el rey Juan II le confía una tarea delicada y peligrosa: confiscar los bienes de comerciantes castellanos en los puertos del sur portugués, en represalia por la captura de barcos portugueses al norte de España. Vasco ejecutó la orden con precisión y sin escándalos, mostrando una capacidad para el mando y la resolución que pocos podían igualar. Aunque insignificante a los ojos de la historia europea, esta acción demostró que respondía sin vacilación al mandato real, un preludio a su destino. Sin embargo, el escenario político se transformaba rápidamente. En 1495, con la muerte de Juan II, sube al trono Manuel I, un monarca ambicioso decidido a continuar la era de los descubrimientos. El sueño de llegar a la India por mar se vuelve una obsesión real y peligrosa. En este contexto, el nombre de Vasco da Gama surge entre los candidatos principales para una misión casi suicida: bordear África, atravesar el Océano Índico y abrir la ruta hacia el corazón de las riquezas orientales. ¿Podría confiar el rey en un hombre aún no famoso, sin grandes credenciales? Vasco poseía lo esencial: una familia respetada, experiencia marítima, lealtad absoluta al rey y un temple decidido para liderar. No estaba atado a intereses comerciales, lo que garantizaba que actuaría primariamente como un agente real y no como un peón de gremios mercantiles. La elección no era solo estratégica, sino una cuestión de fe en su capacidad de moldear la historia. La primera etapa de su vida estaba cerrando un capítulo: formación, aprendizaje y un compromiso férreo con una misión estatal superior. A finales del siglo XV, Portugal se encontraba al borde de una revolución marítima. Décadas de exploración habían llevado sus barcos más allá de lo imaginable, impulsados por las enseñanzas de Enrique el Navegante y los esfuerzos pioneros de sus predecesores. Las escuelas de navegación, las exploraciones por el Senegal y el Congo, culminaron en un logro titánico. Bartolomé Díaz dobló el cabo que hoy llamamos de la Buena Esperanza, un faro de esperanza para un camino hacia la India, esquivando los intermediarios islámicos en tierra firme. Con la coronación de Manuel I, la influencia del orden religioso se intensificó, fortaleciendo la posición de la familia de Vasco y asegurando su respaldo político. Vasco, envuelto en ese manto de cruz y deber, se preparaba sin saberlo para su destino, moldeado por la expectativa y el peligro. Pero el mar no perdona, y las decisiones que tomaría pondrían en juego no solo su vida, sino el futuro de una nación ansiosa por dominar los océanos. El viaje no fue un relato de gloria sin sombras. La expedición enfrentó tormentas, el sol abrasador del Atlántico Sur y la incertidumbre de semanas sin tierra a la vista. Cada milla recorrida era un paso más hacia lo desconocido, un juego macabro con la suerte y la voluntad humana. Vasco y su tripulación sabían que un error podía significar la muerte o la ruina. La tensión escalaba, y el destino de un imperio pendía de decisiones que no podían retroceder. ¿Podría un hombre, con su mente templada en servicio y su alma forjada en fe, desafiar lo imposible? El llamado estaba hecho. La ruta hacia la India era un camino sin retorno, una apuesta con el futuro de Portugal y el mundo entero. Vasco da Gama estaba listo para elegir, para arriesgarlo todo, pero nada sería igual después de ese momento. La historia guardaba su movimiento final.
Si quieres seguir descubriendo cómo este hombre enfrentó sus temores y tomó decisiones que cambiaron el mundo, no olvides suscribirte a Sombras Sagradas. La aventura apenas comienza. ¿Hasta dónde puede llevar la desesperación a un hombre? ¿Qué precio están dispuestos a pagar los marineros de Vasco da Gama por descubrir un mundo desconocido? La tripulación enfrenta un enemigo invisible, el tiempo y la naturaleza, que se vuelven implacables. La comida se pudre, el agua en los barriles se estanca, la ropa se descompone en la humedad y la cubierta se llena de moho. El calor y la opresión se vuelven insoportables, mientras la diarrea comienza a diezmar a los hombres. El miedo y la incertidumbre se apoderan incluso de los más fuertes. El océano, vasto y sin fin, parece un laberinto sin salida. Una noche, la flota es golpeada por una tormenta brutal que dispersa los barcos como hojas al viento. Vasco da Gama pierde contacto visual con sus compañeros durante horas interminables. Solo al amanecer, gracias a señales luminosas previamente acordadas, logran reunirse de nuevo. Esta experiencia revela la vulnerabilidad extrema de las embarcaciones en medio de la inmensidad oceánica. Vasco reacciona con rapidez, endurece las normas para el intercambio de señales y establece reglas estrictas para la guardia nocturna. Pero el peligro solo acaba de comenzar. Con la llegada de octubre, la expedición alcanza latitudes más australes y el aire se enfría lentamente. Las tormentas se vuelven más feroces, los vientos más cortantes. Las velas se desgarran, las cuerdas se rompen y los marineros son arrojados al mar, desapareciendo sin posibilidad de rescate. En el Santa Fael, el timón se hincha, dificultando mantener el rumbo. La tripulación debe descargar la carga y bajar las bodegas para bombear el agua que se filtra sin cesar. Las enfermedades se intensifican, y aunque nadie comprende aún la naturaleza del escorbuto, muchos empiezan a perder dientes, fuerza y sufren ulceraciones en las piernas. Uno tras otro, los marineros mueren, algunos por fiebre, otros por agotamiento extremo. En la región que hoy conocemos como Angola, una tormenta destroza parte de la superestructura en uno de los barcos mercantes, convirtiéndolo en una carga pesada y peligrosa. Sin embargo, la expedición no se detiene. La determinación de Vasco da Gama es implacable, aunque cada decisión parece acercarlos más al abismo. El 4 de noviembre, la flota alcanza por primera vez la costa sur de África y se dirige hacia el Cabo de Buena Esperanza, un lugar temido y legendario. No es simplemente un cabo para rodear, es un punto donde convergen vientos furiosos y océanos embravecidos, donde los barcos pueden desaparecer en cuestión de horas. Y así sucede. Durante más de 3 semanas, la flota no puede superar el cabo. Los vientos los empujan hacia el oeste o se detienen por completo, dejando los barcos varados en un mar inmóvil. Las reservas de agua y alimentos se agotan peligrosamente. En el San Gabriel, el cocinero muere, víctima del calor sofocante en las bodegas, los vapores tóxicos y el agotamiento mental que lo llevan al delirio. Otro marinero es arrastrado por una ola y desaparece sin dejar rastro. La desesperación se cierne sobre la tripulación como una sombra implacable. Vasco da Gama ordena una breve parada en la bahía de Santa Helena, donde los hombres, por primera vez en mucho tiempo, ven tierra firme. En tierra firme, los marineros recolectan hierbas, lavan su ropa y reparan las velas dañadas. Pero no están solos. Observan a los pastores nómadas locales, los khoikhoi. El contacto inicial es cauteloso, marcado por gestos y el intercambio de abalorios y campanillas. Sin embargo, la tensión estalla en un conflicto. Tal vez un gesto irrespetuoso o un malentendido sobre las prohibiciones desencadenan una pelea breve en la que un soldado portugués resulta herido. Vasco da Gama ordena la retirada sin derramamiento de sangre,
consciente de que el desconocimiento de la lengua y las costumbres puede ser fatal. A finales de noviembre, aprovechando un cambio en el viento, la flota finalmente logra rodear el Cabo de Buena Esperanza. Todos los barcos sobreviven, pero están dañados. Los mástiles crujen, los cascos necesitan reparaciones urgentes y las tripulaciones están exhaustas. Sin embargo, han cruzado una barrera crucial, una frontera entre el mundo conocido y el misterio que se extiende más allá. Lo que parecía el final de la tormenta es solo una ilusión. Por delante se extiende la costa oriental de África, desconocida y llena de peligros. Los barcos navegan hacia el noreste, enfrentando corrientes nuevas y vientos cambiantes. La última etapa, la más decisiva, los espera. La travesía hacia la India, un sueño que podría cambiar el curso de la historia o condenarlos para siempre. Podrán sobrevivir a lo que aún no conocen. ¿Qué sacrificios serán necesarios para alcanzar ese destino? La historia de Vasco da Gama y su flota es una cadena de decisiones irrevocables, donde cada elección puede significar la vida o la muerte. La aventura continúa, y con ella, la sombra de lo desconocido se cierne más fuerte que nunca. Si quieres descubrir cómo termina esta epopeya y conocer más historias que desafían el tiempo, suscríbete a Sombras Sagradas. Aquí el pasado cobra vida y el misterio nunca termina. ¿Cómo sobrevivir cuando cada decisión puede ser mortal? ¿Qué precio pagarán Vasco da Gama y sus hombres al desafiar un mundo desconocido? La flota portuguesa, asediada por el agotamiento, la enfermedad y la incertidumbre, se enfrenta a un enemigo invisible, el tiempo que consume sus fuerzas sin piedad. La escorbuto, el calor implacable y el agua estancada minan su espíritu. Muchos apenas pueden mantenerse en pie. La muerte acecha en cada esquina del barco, llevándose a los marineros uno tras otro. Pero no hay lugar para la debilidad. Los que aún resisten se ven obligados a seguir trabajando, remendando velas, limpiando los bajos fondos y luchando contra las ratas que invaden el barco. La desesperación crece, pero la flota debe encontrar un refugio, agua dulce y alimento para sobrevivir. En marzo del año 98, la esperanza se materializa cuando la flota llega al islote de Mozambique. Este enclave, un bullicioso centro comercial bajo el control de un gobernante musulmán, es una encrucijada de culturas donde los portugueses se ven forzados a ocultar su verdadera identidad. Su apariencia, las barbas, las ropas oscuras y el misterio que los envuelve les permiten disfrazar su fe cristiana pasando por turcos o musulmanes. Un intercambio tenso comienza: joyas, tejidos y vidrio por arroz, cocos, miel y plátanos. Pero pronto, la barrera del lenguaje desata una tormenta de malentendidos y recelos. El único intérprete portugués, un moro capturado en Marruecos, domina solo el árabe marroquí y no entiende el dialecto suajili local. Las sospechas crecen. Algunos comerciantes comienzan a alejarse, murmurando la palabra nazaríes, el nombre dado a los cristianos. Entonces, el cadí local rompe el velo de cordialidad. Estos hombres no son musulmanes. La atmósfera cambia de repente, se vuelve tensa, cargada de amenaza oculta. El gobernante de Mozambique, manteniendo una apariencia serena, decide actuar con astucia. Envía al enviado Dorame hacia la flota con 2 pilotos como regalo de confianza, pero en realidad para confundir y dirigir a los portugueses hacia un destino fatal. Uno de los pilotos comienza a dar instrucciones erráticas, cambia los cursos y confunde los nombres de las ciudades. Vasco da Gama, desconfiado, ordena interrogarlo con rigor. Bajo presión, el piloto confiesa: recibió órdenes secretas para llevar a los barcos contra los arrecifes y hundir la expedición. La traición está al descubierto, y la decisión es inmediata. Sin opción a más riesgos, la flota abandona las costas de Mozambique
dejando atrás tanto peligro como oportunidad. La siguiente parada es Mombasa, un próspero estado-ciudad que los portugueses esperan convertir en aliado. Pero la realidad es brutal. Mombasa responde con hostilidad. Desde el mismo puerto, barcos armados bloquean la entrada y las advertencias llegan desde la costa. Durante la noche, figuras oscuras intentan acercarse furtivamente a los barcos con antorchas y cuerdas, posiblemente para incendiarlos. La tripulación reacciona con disparos de arcabuces y cañones, disuadiendo el ataque. Al amanecer, queda claro, no pueden quedarse aquí. La flota se retira sin enfrentarse directamente, pero con la certeza de que la enemistad es un muro infranqueable. La última esperanza recae en Malindi, una antigua ciudad enemiga de Mombasa, ansiosa por encontrar aliados. Al acercarse la flota, el gobernante local envía emisarios con regalos, frutas, telas y pequeños animales. Las negociaciones comienzan con rapidez y aunque Da Gama permanece cauteloso, reconoce la oportunidad de establecer una alianza. Desciende a tierra para formalizar el acuerdo, consciente de que cada movimiento es una apuesta por la supervivencia y el éxito. A bordo, los sacos de pimienta, canela y otras especias perfuman el aire. No son grandes cantidades, pero suficientes para probar que la ruta hacia la India está abierta y cargada de riqueza. Este descubrimiento es una victoria que les permite creer en un futuro próspero, a pesar de las pruebas y traiciones. La expedición ha sido justificada, y aunque el regreso será una dura prueba, en los corazones de los hombres brilla la certeza de haber entrado en la historia. En el final de agosto, la flota portuguesa se prepara para enfrentar el regreso, cargada de un preciado botín, pero también de incertidumbres y peligros latentes. ¿Serán capaces de superar las tormentas, los enemigos y la fatiga? La historia apenas comienza, y sus decisiones marcarán el destino de un mundo que está a punto de cambiar para siempre. Suscríbete a Sombras Sagradas para seguir descubriendo las historias que forjaron nuestro pasado y comprender cómo cada elección puede cambiar el curso de la humanidad. ¿A qué precio se paga una victoria que cambia el destino de un imperio? ¿Quién se atreve a desafiar el océano y regresar con las manos vacías? En agosto, la flota portuguesa abandonó la costa de Malabar, cargando en sus bodegas sacos repletos de especias, pero también cartas de hombres consumidos por el agotamiento y el miedo. Sabían que el triunfo tenía un costo demasiado alto, un precio que grabaría sus nombres en la historia, pero también marcaba el inicio de una travesía aún más peligrosa. La tarea principal estaba cumplida. El camino hacia la India había comenzado. Sin un acuerdo formal, sí, pero con pruebas sólidas que llegarían a Lisboa como un mensaje irrefutable. La ruta no solo estaba abierta, sino que podía generar riqueza inimaginable. Aquellos que dudaban ahora tenían que enfrentar la evidencia. La expedición, liderada por figuras decididas y audaces, había demostrado su valor. Sin embargo, la sombra de lo desconocido se cernía sobre el regreso. En las cubiertas, el aroma embriagador de las especias ya impregnaba el aire. Pero en cada mirada se escondía el temor silencioso. ¿Cómo sobrevivirían al viaje de retorno, cuando el océano se convierte en juez implacable? Los hombres, cansados y exhaustos, sentían en su pecho la pesada carga de lo irreversible. Las decisiones tomadas no tenían vuelta atrás. Entraban en la historia, sí, pero ¿a qué costo personal? Esta expedición, que parecía un acto de valentía sin retorno, no solo abrió una ruta, sino que cambió para siempre la percepción de un imperio entero. Los portugueses ya no dudaban, pues el riesgo había sido premiado. Sin embargo, el verdadero desafío apenas comenzaba. La travesía de regreso se convertiría en una prueba de resistencia y destino, donde cada decisión podía significar la salvación o la perdición. El viento soplaba en proa,
llevando con él las esperanzas y temores de hombres que se enfrentaban a lo desconocido. El comercio comenzaba, pero la humanidad detrás de la conquista permanecía expuesta. El miedo a lo irreversible, la aceptación de las consecuencias, la incertidumbre del mañana. En ese instante, cada marinero comprendía que la gloria tiene un precio y que la historia se escribe con sacrificios que pocos están dispuestos a aceptar. Las cartas de aquellos hombres exhaustos que arriesgaron la vida en mares implacables hablaban en silencio de la batalla interna entre el deseo de triunfo y el temor a la muerte. Mientras la flota se alejaba, Lisboa esperaba noticias que confirmarían si el sueño de un camino a India era real o solo una quimera efímera. Las dudas se disolvían, pero solo para ser reemplazadas por nuevas preguntas. ¿Podrán regresar? ¿Quién sobrevivirá a las aguas que un día cruzaron con valor? El mar se extendía infinito delante de ellos, cubriendo bajo sus olas historias no contadas, decisiones que cambiarían el mundo y que ya no podían deshacerse. En sus corazones un fuego ardía, la certeza de que por primera vez habían entrado en la historia para no salir jamás, cargando no solo especias, sino también el peso de la humanidad y sus destinos cruzados. El regreso no sería solo un viaje, sería un juicio de lo irreversible. Los hombres comprendían que cada ola podía sellar su destino, que cada decisión tomada había trazado un camino sin retorno. La flota, con sus bodegas llenas y sus almas cansadas, se adentraba en un futuro incierto, donde solo los más fuertes y determinados sobrevivirían. ¿Serían capaces de enfrentar el precio final de su osadía, o la historia los olvidaría en la oscuridad del océano? La costa de Malabar quedaba atrás, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. La flota portuguesa, con el peso de la gloria y el temor en sus espaldas, se convertía en leyenda. En este momento decisivo, donde cada instante podía cambiarlo todo, la historia aguardaba con aliento contenido. ¿Serán los héroes que imaginaron o víctimas de sus propias decisiones? Solo el tiempo y el mar lo dirían. Sus nombres ya estaban escritos en las páginas del tiempo, pero el precio de esa inscripción todavía no se había cobrado por completo. La ruta hacia la India estaba abierta y con ella un mundo nuevo de posibilidades y peligros. Cada marinero, cada carta, cada saco de especias era testimonio de una epopeya que no podía volver atrás. La historia se tejía en cada ola y en cada mirada, y la humanidad entera observaba, temerosa y fascinada. El regreso se acercaba, y con él la fuerza implacable del océano y del destino. La flota, que partió con esperanza y determinación, ahora enfrentaba el peso de sus decisiones irrevocables. En sus corazones resonaba una pregunta sin respuesta. ¿Hizo todo esto algún sentido? ¿Valió la pena cruzar fronteras y desafiar a la muerte para abrir una ruta que cambiaría el mundo para siempre? La respuesta, mientras las velas se hinchaban, se acercaba con la tormenta. ¿Cómo enfrentaron los hombres de la flota portuguesa la verdad de su hazaña? ¿Sabían realmente a qué precio habían tocado la historia? En el mar, la incertidumbre se mezclaba con el aroma de las especias. Pero la flota no dudaba. La expedición había justificado cada sacrificio. El camino de regreso prometía ser un tormento, un verdadero desafío que pondría a prueba sus almas y cuerpos. En la cubierta, el aire estaba impregnado por el perfume de las especias, un olor que hablaba de riqueza y destinos sellados para siempre. En los corazones de los marineros, un pensamiento oscuro y brillante vibraba con fuerza. Habían entrado en la historia, pero la historia exigía un precio que apenas comenzaban a comprender. A finales de agosto, la flota portuguesa partió de la costa de Malabar, cargada con sacos de especias, cartas de hombres agotados y cuerpos extenuados, conscientes de que la victoria había sido pagada con sufrimiento y sangre. La misión principal estaba cumplida, y el comercio con la India se había iniciado,
aunque sin un acuerdo formal. Pero esta frágil victoria era suficiente para demostrar en Lisboa que la ruta a la India no solo estaba abierta, sino que podía generar riquezas incalculables. Desde ese momento, la confianza portuguesa no titubeó. La expedición se había validado a sí misma, y el futuro, aunque incierto, parecía prometedor. Sin embargo, no todo era celebración. Cuando Dom da Gama desembarcó en septiembre, fue recibido con cautela. Había surgido una nueva generación de funcionarios para quienes da Gama era una figura legendaria, rígida y obstinada, distante de sus intereses personales. Pero el respeto hacia el virrey designado por la corona persistía, pues nadie se atrevió a desafiarlo abiertamente. Da Gama no perdió tiempo y comenzó a actuar con determinación, dejando claro que la sombra del pasado no protegería la corrupción ni la debilidad. Su primera orden fue auditar todos los guarniciones, revisar impuestos y contratos con los príncipes locales. Algunos administradores de las factorías fueron destituidos, uno arrestado por abuso de poder. Se abrió un expediente contra un armador que había organizado un comercio clandestino con mercaderes musulmanes, desafiando las órdenes reales. En la tesorería de Cochín se descubrió una importante falta de plata, una sombra que amenazaba con desgarrar la frágil estructura del recién establecido dominio portugués. Cada decisión tomada por da Gama era una apuesta arriesgada, un intento por imponer orden y justicia en un mundo de intereses encontrados y miedo latente. El destino de esta expedición, que había abierto un camino hacia la India, pendía de un hilo invisible, tejido por decisiones humanas y consecuencias irreversibles. La historia, en esa encrucijada, estaba siendo escrita con tinta indeleble. Cada paso hacia adelante podía ser también un paso hacia la ruina. ¿Podría la ambición humana sostenerse ante los fantasmas del miedo y la traición? ¿Serían capaces estos hombres de resistir el implacable juicio del tiempo y de sus propios actos? La respuesta estaba en el mar, en las especias, en el cansancio de quienes sabían que, una vez comenzado el camino, no había vuelta atrás. Sombras Sagradas invita a seguir esta historia, pues en cada decisión se esconde un destino sellado, y en cada destino, una lección para la eternidad. ¿Cuánto puede un hombre cargar sobre sus hombros antes de quebrarse? Vasco da Gama enfrentó esta pregunta en los últimos meses de su vida, cuando sus decisiones dejaron de ser épicas gestas marítimas y se tornaron en una lucha interna contra el tiempo y la traición. La letal grava de su salud comenzó a manifestarse con ataques de gota intensos, sumados a fiebre y un agotamiento implacable. Sin embargo, rechazó el descanso prolongado y siguió dictando órdenes desde su silla, rodeado por médicos y sirvientes, consciente de que cada instante podría ser el último. La disciplina que impuso fue implacable, pero justa. Prohibió incursiones no autorizadas y limitó la extracción de tributos a la población local. Vasco da Gama ya no era el joven conquistador implacable. Era un hombre marcado por un amargo autocontrol, decidido a corregir lo que había fallado, no a vengar viejas heridas. Inició negociaciones con el Rajá de Cochín para revisar los tratados, buscando reforzar la autoridad portuguesa a través de la diplomacia y la cautela. Una estrategia que revelaba su fragilidad oculta tras la firmeza. Pero la enfermedad no daba tregua. En octubre, su salud se desplomó de forma abrupta. Para mediados de diciembre, Vasco da Gama ya no podía levantarse. Desde la cama dictó su última orden, consciente de que su tiempo se agotaba. Pocos días antes de morir, recibió a un sacerdote en calma casi resignada, sin ceremonias ni dramatismos, aceptando su destino con la serenidad de quien sabe que ha cumplido su misión. «Muero en la tierra que una vez descubrí», dijo a sus hijos, despidiéndose sin pedir nada más que paz. En sus últimos momentos, el silencio reinó absoluto, un contraste brutal con las tormentas que había enfrentado en vida. Murió al amanecer en su casa de piedra en el distrito de Cochín, lejos de su Portugal natal,
pero nunca solo. La noticia de su muerte se propagó rápidamente por Cochín. No era un simple funcionario, sino un hombre conocido por comerciantes y líderes locales. El Rajá de Cochín expresó sus condolencias y envió a un representante a la ceremonia de despedida, donde la misión católica organizó un funeral en la iglesia de San Francisco, la primera iglesia europea en tierra india, que se convertiría en el primer lugar de descanso del navegante portugués. El féretro con su cuerpo fue colocado junto a la pared derecha del altar. La ceremonia fue solemne pero contenida. El coro entonó salmos mientras el sacerdote alababa la dedicación del fallecido a su servicio. Un escriba leyó el decreto del rey Juan III, reconociendo los méritos de Vasco da Gama, mientras comerciantes y oficiales guardaban un silencio respetuoso. Extrañamente, ni un solo cañonazo resonó en el puerto ese día, en señal de respeto. Su cuerpo permaneció en Cochín durante años. Fue su esposa quien, con la aprobación del rey, ordenó su traslado a la patria. La exhumación se realizó con solemnidad y el ataúd, protegido y custodiado, viajó de regreso a Lisboa en una de las carabelas que regresaban de la India. Un viaje largo y sin incidentes, pero cargado del peso de una historia sin retorno. Al llegar a Portugal, los restos de Vasco da Gama fueron llevados ceremoniosamente a Vidigueira, ciudad vinculada a su título nobiliario, donde lo enterraron en la capilla familiar. Su tumba, adornada con una lápida en portugués y los símbolos de la Orden de Cristo, fue un santuario de memoria y gloria. Pero su descanso final todavía estaba pendiente. En el siglo XIX, cuando Portugal buscaba en su pasado héroes que unieran a la nación, decidieron trasladar sus restos al monasterio de los Jerónimos en Lisboa, monumento emblemático de la era que él representaba. Allí, en un sepulcro de mármol con relieves, Vasco da Gama recibió la eternidad que su vida tan dramáticamente reclamó. ¿Fue su muerte el precio inevitable de sus decisiones? ¿O el destino le negó la gloria que merecía? Vasco da Gama no regresó como un héroe triunfante. Permaneció para morir como servidor fiel de la corona, dejando una huella indeleble, una lección amarga sobre el costo de las elecciones irrevocables. Su historia es un eco persistente de la fragilidad humana frente a la grandeza y la caída. Si te ha fascinado este relato de poder, miedo y destino, suscríbete a Sombras Sagradas para descubrir más historias que marcaron el curso de la historia. ¿Qué fuerza impulsa a un hombre a desafiar lo desconocido y cambiar el mundo para siempre? ¿Qué precio paga Vasco da Gama por abrir un camino que nadie había recorrido? ¿Cómo puede una sola ruta alterar el destino de naciones enteras? Estas preguntas arden en la historia del navegante portugués, cuyo legado está marcado por decisiones irreversibles y consecuencias profundas. Más de 500 años han pasado desde aquel diciembre de 1524, cuando Vasco da Gama cerró su círculo vital, no en un campo de batalla, sino en una silla frente al mar de Cochín, India. Allí donde su viaje había comenzado, el hombre que conectó continentes enfrentó la última frontera, la muerte, mientras contemplaba el océano que había conquistado. Su fin fue silencioso, pero su impacto resonó en la historia con una fuerza titánica. Su cuerpo descansa hoy, junto a símbolos de fe y memoria, cerca de la tumba de Luis de Camões, poeta que inmortalizó la epopeya de su travesía. De la India a Vidigueira y de Vidigueira al corazón de Lisboa, la vida de Vasco da Gama no perteneció a un solo lugar. Fue un puente viviente entre mundos distantes, un hombre hecho de caminos y sueños que él mismo tejió. Pero esa pertenencia al mundo no fue sin riesgos ni sin sombras. Antes de que su camino se sellara en Cochín, el mundo europeo apenas conocía las costas orientales por relatos confusos y mapas antiguos, poblados de mitos y leyendas. Sin embargo,
Vasco da Gama desafió esas creencias milenarias y navegó hacia lo desconocido, abriendo una ruta marítima que cambiaría para siempre la faz del comercio y la geografía mundial. ¿Qué fuerzas lo llevaron a tomar ese riesgo monumental? Hasta entonces, las riquezas de Oriente, especias, sedas y piedras preciosas, llegaban a Europa a través de un largo y peligroso camino controlado por intermediarios árabes y venecianos. La ruta era lenta, costosa y vulnerable. Pero cuando da Gama alcanzó Calcuta, sus barcos comenzaron a entrar directamente en puertos indios, eliminando capas enteras de mediadores. Fue el inicio de una transformación global que nadie pudo detener. Portugal, un reino pequeño y remoto en el extremo oeste de Europa, se convirtió en una potencia marítima sin precedentes. Bajo el liderazgo visionario de Vasco y sus sucesores, surgieron factorías, fuertes y bases estratégicas a lo largo de la costa india. Centros desde donde se enviaban mercancías y llegaban naves cargadas no solo de especias, sino también de pólvora, tejidos, vino y armas. Era un nuevo orden mundial, nacido de decisiones tan audaces como peligrosas. Pero esta epopeya no fue solo comercio ni expansión territorial. Fue la ruptura de antiguas concepciones. Hasta finales del siglo XV, los mapas europeos se apoyaban en la geografía antigua y mitológica, donde la India era un lugar casi fantástico y África un continente semioculto. Da Gama no solo trazó una ruta, derribó los muros del desconocimiento y abrió la puerta a una nueva era de exploración y confrontación. Este viaje, esta decisión, alteraron para siempre la estructura del mundo. No fue solo la llegada de bienes exóticos ni el auge de una nación, fue el nacimiento de una globalización económica incipiente, un nuevo tejido intercontinental que cambiaría la historia humana. Pero cada avance tenía su sombra, conflictos, tensiones y la inexorable marcha del destino llevaban a Vasco da Gama y a su mundo hacia un futuro incierto y turbulento. Podemos imaginar el temor que recorrió su alma al mirar el horizonte sin certezas, sabiendo que cada decisión podía ser la última. Vasco da Gama no fue solo un navegante, fue un hombre enfrentando su propia mortalidad y la de su tiempo, entre la calma aparente del mar y la tormenta que desataría su legado. Su historia es un recordatorio brutal. Cada camino abierto es también un camino cerrado, y cada elección irreversible es una puerta que no vuelve a abrirse. Así, mientras los barcos partían de Lisboa y llegaban a puertos lejanos, la humanidad entraba en un nuevo capítulo, marcado por la audacia de un hombre que no temió surcar lo desconocido. Vasco da Gama dejó más que una ruta, dejó una fractura en el tiempo, un antes y un después de sus pasos, donde la historia se mueve entre el miedo y la esperanza, y donde la eternidad se escribe con la tinta indeleble de las decisiones humanas. Sus restos, sus rutas, sus decisiones siguen resonando. ¿Qué habríamos sido sin él? La respuesta permanece oculta en el murmullo eterno del mar que Vasco da Gama cruzó y que ahora invita a cada uno de nosotros a enfrentar nuestros propios mares y decisiones. Sus sombras son sagradas. No olvides seguirnos en Sombras Sagradas para descubrir más secretos que moldearon el mundo.